Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos ya en este cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor. También es la Jornada Mundial de Petición por las Vocaciones. Y podemos comenzar con esta idea, que cuando hay amistad, cuando hay cariño, entonces se puede confiar en el otro. Seguir a Jesús es ir creciendo en amistad y confianza. Comenzamos con esta idea, este rato de oración, y lo vamos a hacer de la mano de los dos papas, del Papa Benedicto y del Papa Francisco. Fíjate, el Papa Benedicto decía en una ocasión, el Señor nos llama amigos, nos hace amigos suyos, confía en nosotros y nos encomienda la Eucaristía, nos encomienda su iglesia. Así pues, debemos ser en verdad sus amigos, tener sus mismos sentimientos, querer lo que Él quiere y no querer lo que Él no quiere. Jesús mismo nos dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Este debe ser nuestro propósito, terminaba el Papa Benedicto. Este debe ser nuestro propósito. Hacer todos juntos su santa voluntad, en la que está nuestra libertad y nuestra alegría. Y nosotros le podemos decir al Señor, Señor, yo quiero ser verdaderamente amigo tuyo. Quiero crecer en amistad y confianza contigo. El Papa Francisco, por su parte, hablando de ese cuarto domingo de Pascua, en la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, el Papa decía, toda vocación requiere siempre un salir de uno mismo para centrar la propia existencia en Cristo y su Evangelio. Por eso la llamada a seguir a Jesús es al mismo tiempo entusiasmante y comprometedora. Para que se realice siempre es necesario entablar una profunda amistad con el Señor, a fin de poder vivir de Él y para Él. Fíjate qué bonito lo que los papas nos han explicado, ¿no? Ser cristiano es ir creciendo en amistad y confianza con el Señor. El Señor nos llama amigos y nos quiere, y por eso nos confía la Eucaristía, la Iglesia, y nos da en señal de confianza su propio cuerpo, su propia sangre, y nos da una misión, una misión. Todos tenemos una misión, todos tenemos una misión. Jesús, que sea verdaderamente tu amigo, porque cuido y aprecio la Eucaristía, porque asumo mi misión. Asumo mi misión. Hemos comenzado así este rato de oración porque este domingo cuarto de Pascua es el domingo en el que a todos los cristianos, a todos los católicos, se nos pide rezar por las vocaciones, especialmente las vocaciones sacerdotales. Por eso este domingo también es conocido como el Domingo del Buen Pastor, por las palabras que pronuncia Jesús y que están recogidas en el Evangelio de San Juan. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. El asalariado, el que no es pastor, dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye.
y el lobo las arrebata y las dispersa, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco las mías y las mías me conocen. Jesús dice sobre sí mismo que Él es el buen pastor, porque cuida las ovejas, nos cuida a nosotros, que procura llevarlas a un lugar seguro donde no corran peligro, un lugar donde nunca morirán. Está hablando del cielo, que nunca las abandonará, que siempre estarán bajo su cuidado. En la antigüedad y también en estos tiempos nuestros, los buenos pastores no son los que van por detrás, dándole palos y gritos a las ovejas. Los buenos pastores son los que van por delante, como en la imagen que tenemos ahí. Jesús que va por delante y va silbando, hablándole a las ovejas, va abriendo camino. Se entiende ahora mejor que Él, que Jesús, es el buen pastor, porque abre el camino hacia el cielo, hacia el lugar seguro, hacia el lugar donde nadie se podrá perder. Digámoselo al Señor: gracias, Señor, por ser buen pastor, porque no me das palos, sino que con infinita paciencia me llamas, me silbas, me cantas para que te siga. Y no te canses, Señor, de silbarme. No te canses, Señor, de llamarme. Fíjate cómo Jesús pone el ejemplo contrario, ¿no? El asalariado. Como las ovejas no son suyas, las abandona. El asalariado no es buen pastor, porque primero piensa en su propia seguridad que en la seguridad de las ovejas. Como no les tiene un gran amor, ni a las ovejas, ni al dueño de las ovejas, entonces las abandona. Y digámosle al Señor: Señor, que yo sea verdaderamente amigo tuyo, que ame lo que tú amas, que me sienta responsable de los demás. Jesús nos quiere de verdad, por eso nos trata como amigos y por eso nos confía la Eucaristía y la Iglesia y nos da una misión, No contento Jesús con solo abrir el camino, señalar el camino, sino que ha querido que otros compartan con Él ese encargo de ser buenos pastores, de acompañar, guiar y cuidar a las ovejas. El Señor encomendó a San Pedro y a los apóstoles que cuidaran de los demás, que fueran buenos pastores. Y eso es lo que hemos escuchado y hecho la oración el domingo anterior, el domingo tercero de Pascua, cuando Jesús, por 3 veces seguidas, le pregunta a Pedro si le ama. Y nos acordamos, ¿no? Cómo Jesús le dice a Simón Pedro: Simón, ¿me amas más que estos? Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le añadió: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y le respondió: sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Fijémonos cómo el Señor se lo dice con delicadeza, como un silbido, como una canción que es tarareada. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Desde ese momento San Pedro y los otros apóstoles procuraron ser fieles a las palabras, enseñanzas y mandatos de Jesús. Procuraron vivir
y emplearse a fondo en ir por el mundo entero, predicar, bautizar, enseñar, cuidar a las ovejas. Los apóstoles buscaron amar lo que ama Jesús, cuidar las cosas que cuida Jesús. Se compromete Jesús con salvarnos y baja cada vez que se pronuncian esas palabras de la consagración en la Eucaristía, cada vez que se da la transustanciación. Por eso los apóstoles se comprometen en cuidar lo que cuida Jesús. Y digámosle al Señor, Señor, yo quiero ser verdaderamente tu amigo. Que haya compromiso de mi parte por cuidar la Eucaristía, la Iglesia y cumplir con mi misión, Los Hechos de los Apóstoles, ese libro que está en el Nuevo Testamento, nos cuentan que los primeros cristianos se distinguieron por 4 cosas: la fracción del pan, es decir, la Eucaristía, la oración, el amor fraterno y la escucha de las enseñanzas de los apóstoles. Esos primeros cristianos fueron testigos como aquellos apóstoles fueron buscando personas que les ayudaran a ser buenos pastores, a que fueran ellos también pastores. Fueron buscando hombres a los que Dios los llamaría a ser sacerdotes, administradores de los sacramentos, de las cosas divinas. Hombres a los cuales les imponían las manos y quedaban entonces ordenados, es decir, ungidos como sacerdotes. Por eso en este domingo le podemos decir nosotros al Señor: gracias, Señor, por darnos pastores que nos acompañan, que nos guían, que nos cuidan. Y le pedimos al Señor entonces: Señor, sigue dándonos sacerdotes santos, que no falten nunca las vocaciones. Esto es lo que la Iglesia quiere en este cuarto domingo de Pascua, que sepamos hacer oraciones pidiendo por las vocaciones, ya sea porque se lo pedimos al Señor expresamente en la misa, porque le ofrecemos al Señor rezar hoy el rosario con más calma, porque, no lo sé, enciendo una vela a la Virgen y digo un Ave María, algo así, pidiendo por esas vocaciones. Los apóstoles iniciaron una larga cadena de hombres que son la continuidad y la estabilidad para hacernos presente a Dios. Esos que les prestan sus manos y su voz, su cuerpo, para traer a Jesús a la tierra. Traer a Jesús a la tierra. ¿Cómo no recordar al Papa San Juan Pablo II? Que el Papa explicaba que cada sacerdote es un regalo de Dios. Y decía el Papa en una ocasión, comentando ese texto que aparece en el libro del profeta Jeremías: os daré pastores según mi corazón. Y decía el Papa, con estas palabras del profeta Jeremías, Dios promete a su pueblo no dejarlo nunca sin pastores que lo congreguen y lo guíen. Pondré al frente de ellos, o sea, de mis ovejas, pastores que los apacienten y nunca más estarán asustados. Por eso el Papa decía concretamente: sin sacerdotes la Iglesia no podría vivir aquella obediencia fundamental que está en el centro mismo de su existencia y de su misión. Es la obediencia del mandato de Jesús: id y haced discípulos a todas las gentes. Y el otro mandato: haced esto en memoria mía. No podría la Iglesia sin sacerdotes, decía San Juan Pablo II, anunciar el Evangelio y renovar cada día el sacrificio de su cuerpo entregado y de su sangre derramada, la Eucaristía. La Eucaristía. Por eso cada sacerdote es un regalo de Dios para la humanidad, para el mundo entero. Es un misterio de amor
que Dios elija hombres con fragilidades, con debilidades, para que lo hagan presente, para que lo traigan a la tierra. Por eso le decimos al Señor, Señor, que nunca falten estas vocaciones sacerdotales, que nunca falten. Y a veces es muy divertido cómo Dios, divertido por decirlo de una manera, cómo Dios va buscándolos, ¿no? Hace unos años le hacían una entrevista al que era el arzobispo de Valencia, en España, un sacerdote, un obispo, Monseñor Carlos Osoro, que pues ha hecho mucho bien, ahí donde ha estado, ¿no? Y entonces en una entrevista le preguntaban, ¿cómo surgió su vocación? Y entonces decía él, yo entré ya grande en el seminario, pero mi vocación surgió siendo un niño, dice. Cuando tenía 6 años, a mi pueblo, que él es de un pueblo, imagínate, el pueblo se llama Castañeda, que queda en la zona de Cantabria, pueblo pequeñito. Dice, cuando yo tenía 6 años, a mi pueblo llegaron unos misioneros, y uno de ellos, que se reunía con niños y jóvenes, y ahí estaba yo, tenía 6 años, preguntó de repente, ¿quién quiere ser sacerdote? Y yo, con la espontaneidad de un niño de 6 años, sin pensarlo, levanté la mano y yo decía, yo. Después me di cuenta de lo que acababa de decir, dice, durante toda mi vida se me quedó grabado eso, que había dicho yo. Dice, y fui retrasando la entrada al seminario, pero ya después me decidí, porque esto era lo que Dios me pedía. Y entonces le decían, desde su experiencia, ¿cuál es o fue para usted el momento más difícil en tomar esa decisión? Y contestaba él, el paso no fue difícil, solo tienes que dejar un montón de cosas que has ido acumulando durante la vida, que dejas atrás y comienzas un estilo de vida muy diferente, en el que si de verdad te has enamorado de Jesucristo, te pasa aquello de San Pablo, que todo lo consideras basura con tal de tener a Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que pedimos cuando pedimos por las vocaciones sacerdotales? Que crezcan en amistad las almas con Jesús. Que crezcan en amistad, una amistad que le lleva al amor. Por eso cada uno de nosotros podemos contribuir a esta petición, creciendo nosotros también personalmente en la amistad y en el amor. Digámosle al Señor, Señor, que yo sea verdaderamente tu amigo. Señor, danos sacerdotes, que no falten las vocaciones sacerdotales. Todos necesitamos de los sacerdotes, todos. Desde que nacemos, necesitamos de un sacerdote para que nos bauticen y seamos hijos de Dios. Necesitamos de un sacerdote para que nos preparen para la primera comunión. Necesitamos de sacerdotes para que nos hablen claro y nos vayan formando la conciencia por medio de la confesión. Necesitamos de los sacerdotes para que nos tiren para arriba y nos acompañen con su ejemplo y sus palabras durante la adolescencia, para que nos faciliten descubrir la misión que Dios nos ha confiado porque nos considera sus amigos, para que bendigan el matrimonio si ese es el camino por el que Dios nos llama, para que nos den ese sacramento cuando estamos enfermos y estamos a punto ya de pasar al otro mundo, de la unción de los enfermos. El sacerdote es un regalo para la humanidad. Los necesitamos. Un regalo en donde se ve la delicadeza de Jesucristo. La delicadeza de Jesucristo, que va llamando con silbidos suaves a cada uno de nosotros. Por eso el Papa Francisco decía, el Señor sigue llamando hoy para que le sigan. No podemos esperar a ser perfectos para responder con un generoso aquí estoy.
ni asustarnos de nuestros límites y de nuestros pecados, sino escuchar su voz con corazón abierto, discernir nuestra misión en la iglesia y en el mundo y vivirla en el hoy, de tener esa valentía, ¿no? Valentía, ¿no? Todos podemos contribuir para que no falten los sacerdotes, Fíjate, hace unos años hacían una entrevista a un joven sacerdote de Madrid, que actualmente este hombre atiende casi a 40,000 personas, ¿no? Muy dinámico, o sea, llega la gente pobre, necesitada, horas de confesión. Un sacerdote joven, ¿no? En plenitud de fuerzas y de amor. Y entonces le preguntaban en una entrevista, ¿cómo descubriste tu vocación sacerdotal? Y entonces él contaba, mis padres son buenos cristianos y me enseñaron de pequeño a tratar a Dios con confianza y sencillez. Íbamos a misa en familia todos los domingos y de pequeño alguna vez ayudé en la misa. Pero llegó la adolescencia y aunque no dejé de ir a misa los domingos, me enfrié bastante en el trato con Dios. Es curioso, dice, no rezaba casi nada, pero sí recuerdo que la coherencia era algo que me habían enseñado mis padres. Y los comportamientos incoherentes me enfadaban. Terminé el bachillerato y empecé a estudiar la carrera de Derecho, decía. Me gustaba salir con mis amigos y amigas, charlábamos mucho de todo, los temas de que un universitario le suelen interesar, etcétera, dice. Dice, en esa saliendo, fueron pasando los años de la carrera. Y una de mis amigas me habló del Opus Dei. Yo tenía un conocimiento muy superficial y solo con referencias negativas acerca del Opus Dei. Pensaba que el Opus Dei era para personas con mucho dinero y otros tópicos más. Dice, pero mi amiga me dijo, no, ve. Y entonces dice, ya estando en el segundo año de carrera, comencé a acudir a un centro, a un club universitario, dice, en Sevilla. Me impresionó la alegría, el buen humor, la sencillez que encontré ahí. Intensifiqué mi vida cristiana, que había descuidado desde la adolescencia. Me propuse ir a misa todos los días, a tratar a Dios en la oración. Dice, y empecé a descubrir que Dios me llamaba a unos ideales grandes de entrega. Ya en tercer año, cuarto año de carrera, dice, yo ya tenía una novia formal, una chica estupenda con la que estaba saliendo desde hacía varios meses. Pero en las conversaciones que yo mantenía con el sacerdote que atendía aquel centro de la obra, me animaba a crecer en mi vida de piedad y a vivir un noviazgo limpio. Así las cosas, dice. Terminé la carrera y vi clara mi vocación sacerdotal. Y entré al seminario y me ordené sacerdote. Y ahora atiende 40,000 personas. No es simplemente que dejó cosas, abandonó cosas, no. Se enamoró más de Dios, más de Jesús. Las vocaciones son un regalo para la humanidad. Por eso le podemos decir, Jesús, que yo sea verdaderamente amigo tuyo. Danos, Señor, sacerdotes santos. Danos, Señor, sacerdotes enamorados de ti. No te canses, Jesús, de llamar gente. Estar agradecidos cada uno de nosotros por el regalo del sacerdocio, es pedir más y rezar por los que ya han sido ordenados. San José María recomendaba pedir porque los sacerdotes fueran piadosos, doctos, que supieran, alegres, deportistas, que fueran buenos pastores. Y es lo que nosotros le podemos decir al Señor. Señor, danos sacerdotes santos, doctos, alegres, deportistas. Deportistas en el plano sobrenatural. Es decir, que no se rinden. Este domingo, cuarto de Pascua, este domingo rezar por las vocaciones. ¿Ya? Por eso he querido poner esa imagen. Un sacerdote no puede hacer teletrabajo, como se ve en la imagen, ¿no?
No, no puede ser teletrabajo. Tiene que estar ahí con la gente. Por eso le decimos al Señor, Señor, danos sacerdotes y que cada uno de nosotros cumplamos con nuestra misión. La misión de aquella amiga de que hemos contado, ¿no? Que le dice, ve a un centro, ve a un centro. ¿Ah? Qué bonito, ¿no? Por eso creo que se va a decir, necesitamos de sacerdotes. Fíjate, hace unos años le pidieron a un sacerdote que ya es mayor, es español también, le pidieron que pusiera por escrito algunas de sus experiencias. Entonces quiso contar una anécdota. Entonces decía que él todos los días cuando iba a atender su labor sacerdotal de confesiones en otro sitio, pues se iba caminando. Y entonces dice que por una calle por la que siempre pasaba, había aparecido ahora un nuevo limosnero. Era un tipo grande y fuerte, de unos 60 años, dice, y que se ponía cerca de una puerta. Dice, la novedad de este nuevo limosnero era que tenía una forma extraña y agresiva de pedir dinero. Se le podía escuchar, dice, a la distancia, que le gritaba a la gente, tú, dame €1. O a otros les decía, no seas agarrado, que la vida está muy mal y a ti te va bien. A otros le decía, oye, ¿no me vas a dar nada o qué? Valiente asqueroso, aquí nada de nada. Yo decía, aquel limosnero decía, yo lo veía como le pedía a la gente y a veces yo intentaba no evitarlo, dice. Igual hacían los otros transeúntes, dice, y hasta se cambiaban de acera. Pero un día me decidí y cuando llegué a su altura me empezó a insultar, haciendo referencia a los curas en general y a los capitalistas en particular. En pocas palabras, yo era un sacerdote, además capitalista, es decir, con dinero. Entonces dice, mi primera reacción era de quererme alejar de aquel bombardeo, pero me lo pensé mejor y le contesté. Y le dije, así no vas a conseguir ni €1. Y entonces el limosnero se quedó callado por un momento y me miró con incredulidad. Y le dije, es que no puedes andar insultando a la gente y luego pedirle dinero. Y él me dijo, es que son unos... Nada, le interrumpí yo, nada de nada. ¿Tú quieres que te ayuden o no? Y me dijo, sí. Entonces yo le contesté, pues sonríe, hombre, dile a las señoras que están muy guapas, no gruñas a la gente como que si fueras a morderlas. Mira, por ponerte un ejemplo, yo te iba a dar €1, pero como me has insultado nada más verme, te doy 50 centavos. Y aquel hombre me dijo, hombre padre, disculpe. Dice, pero le di los 50 centavos y empecé a caminar, pero me di cuenta que estaba sonriendo. Cada sacerdote es un regalo para la humanidad. Un regalo para la humanidad. A veces nos dirán cosas que nos harán reír, otras veces nos dirán cosas los sacerdotes que nos van a incomodar un poco porque implica crecimiento. Pidamos. Vamos a terminar y acudimos a Santa María, Madre de Jesucristo, Madre del sacerdote y Madre de todos los sacerdotes. Y le decimos, Santa María, ayúdanos a cada uno de nosotros a saber cuidar la Eucaristía, la Iglesia y a cumplir nuestra misión. Y que no falten los sacerdotes. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.